Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches con cada uno de ustedes, dependiendo del horario en el que estén revisando este video. ¿Sí? Qué gusto para mí poder encontrarme nuevamente con ustedes para esta ya, nuestra cuarta semana de la materia de investigación de mercados. ¿Sí? Para el día de hoy tenemos una clase sumamente interesante en la cual nosotros vamos a abordar bastantes temas que son clave, pieza clave para el tema del conocimiento como tal, para entender de una mejor manera la investigación de mercados. ¿Sí? Sin más preámbulo, permítanme compartir con cada uno de ustedes este conocimiento acerca de la información que vamos a trabajar el día de hoy. Para el día de hoy, lo que tenemos planificado como tal, como clase, es revisar precisamente el tema de la hipótesis de la investigación. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis del concepto que les voy a presentar a continuación para que cada uno de ustedes pueda abordar este tema de la manera más clara y precisa. ¿Sí? La hipótesis no es más, de acuerdo a lo que nos comparte el tema del concepto, es el tema de las guías específicas que nosotros vamos a tener que investigar o que vamos a tener que desarrollar para cualquier información que el investigador esté tratando de localizar. ¿Sí? Un investigador siempre tiene como meta precisamente el tratar de adquirir toda la información para poder después trabajarla y en un futuro poder precisamente a esta hipótesis de investigación poder demostrarla o refutarla. ¿Sí? Una vez que tengamos todo el conocimiento que hayamos adquirido o que tengamos a la mano ya toda la recolección de datos, también va a ser para nosotros mucho más fácil trabajar esta información, ¿sí? Trabajarla en el sentido de que sea mucho más precisa de acuerdo a los alcances que yo podría llegar a tener, ¿sí? De esta manera, para nosotros también, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo? Y a medida de que yo puedo desarrollar esta pregunta, puedo desarrollar también el concepto de precisamente qué es lo que está afectando al mercado. Y eso es a la larga la pregunta que yo voy a tener que solventar cuando hablo acerca de una problemática en la hipótesis del mercado. Antes de hablar de la hipótesis, es precisamente el punto donde yo tengo que identificar qué tipo de problema es el que voy a tratar de solucionar. Antes de yo poder hablar de la hipótesis como tal, el paso previo es precisamente, justamente, identificar cuál es el problema. Y como nos decía el concepto anterior, tiene que estar enmarcado en una pregunta. ¿Por qué estoy realizando este estudio de mercado? ¿Para qué voy a realizar este estudio de mercado? Una vez que yo ya puedo responder esta pregunta, va a ser mucho más fácil para mí arrancar desde este punto para después identificar cualquier tipo de hipótesis que yo pueda llegar a tener. ¿Sí? A medida de que vamos avanzando también en el tema de los conceptos, también podemos identificar que una hipótesis puede ser, o debe ser, mejor dicho, verificable o falseable, ¿sí? Puede ser aceptada como verdadera en el tema de la ciencia, pero nosotros tenemos que precisamente tratar a través de la información que podríamos llegar a tener, nosotros tenemos que empezar a tratar este concepto de la hipótesis para verificarla o descartarla. ¿Sí? Es precisamente de este punto en el cual nace el tema de la hipótesis de investigación. ¿Sí? La hipótesis, otro concepto que nosotros podríamos analizar dentro de la hipótesis de mercado, es que nos habla acerca de que constituye una reducción del problema. ¿Sí? Algo a la larga que yo voy a poder determinar si es verificable o falseable. ¿Sí? Si tengo razón o no tengo razón, de acuerdo a la pregunta o a la verificación que yo podría llegar a tener de dicha información. ¿Sí? A medida de que nosotros también podemos continuar con con más información acerca de la hipótesis, esta podría llegar a ser, tenemos que tener en cuenta que podría ser verificable teniendo en cuenta las diferentes técnicas que yo podría utilizar para poder alcanzar. ¿Sí? Asimismo, otro de los puntos dentro de la hipótesis como una característica principal es también que ésta tiene que ser lo más realista posible.
¿sí? Mientras más realista posible, también la información que yo podría recolectar también va a ser mucho más fácil para mí poder alcanzar, ¿sí? Uno de los puntos también importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto hablamos de la hipótesis es que si el investigador, la persona que va a realizar este estudio de mercado, no cuenta con el presupuesto adecuado para poder realizarlo, entonces no tiene ningún sentido por parte del mismo investigador tratar de exponer o tratar de realizar una hipótesis un tanto complicada. Tengo yo que tener en cuenta que no siempre cada organización cuenta con los recursos suficientes y yo tengo que adaptar mi realidad precisamente al tipo de hipótesis de las cuales yo podría llegar a tener los resultados dependiendo, en este caso, del capital con el que cuente cada organización y precisamente de qué capital o qué valor le voy a poder yo asignar a mi respectiva investigación de mercado. Recordemos que como veíamos la primera clase, a medida de que yo voy adquiriendo la información, esta información va a ser para mí más fácil o más difícil recolectarla dependiendo de los recursos que yo pueda llegar a utilizar. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando hablamos en el tema de la hipótesis, también entra el tema de presupuesto. Si es que yo cuento con un presupuesto más alto, quizás las variables de la hipótesis pues, sean mucho mayor alcanzables por mi parte. Pero si no cuento como tal con un presupuesto sumamente elevado, también se va a hacer más difícil para mí el hecho de poder alcanzar a investigar esta hipótesis como tal. ¿Sí? Una hipótesis tiene que ser otra de las características, hablando de este mismo concepto, es que las hipótesis tienen que ser verificables a través de medios estadísticos o analíticos. ¿Sí? Para a la larga poder yo definir o poder decidir si es que esta hipótesis va a ser a la larga comprobable o puede ser refutada. ¿Sí? Todos estos análisis que yo los realice, los voy a realizar a través de diferentes métodos estadísticos o analíticos que me van a permitir alcanzar de una mejor manera la información requerida. ¿Sí? Es de suma importancia tener en cuenta todos estos aspectos, ya que si yo me planteo como tal realizar una investigación de mercado, es mejor realizarla a través de una hipótesis, la cual me va a permitir a mí a la larga identificar un problema en específico y poder solventar las dudas que yo podría llegar a tener en relación a esta hipótesis. ¿Sí? Cuando hablamos ya del tema de las conclusiones o cuando ya hablamos de sacar a la larga ya la información requerida, nosotros podemos decir que esta hipótesis es probada o no es probada. ¿Sí? Cuando hablamos en conceptos ya claros, cuando yo puedo decir que la hipótesis va a ser verdadera, es mejor utilizar los términos tanto respaldada como otro término que yo podría utilizar como es el tema de verificado. ¿Sí? Es mucho más factible utilizar estos dos términos a decir que la hipótesis ha sido probada, ¿no? Entonces, cuando hablemos en el tema de la hipótesis, cuando yo tenga que la información ha sido comprobada, entonces yo puedo decir que la hipótesis ha sido respaldada o verificada. ¿Sí? Esto prácticamente a nosotros nos está evidenciando de una manera clara que se ha respaldado la hipótesis de la investigación. ¿Sí? A medida de que yo utilicé diferentes técnicas, diferentes métodos para poder alcanzar como tal la información, precisamente alcancé a esta información y yo puedo decir que la información de la hipótesis planteada fue respaldada o fue verificada. ¿Sí? Únicamente para manejarnos en términos generales cuando hablamos acerca de una hipótesis. ¿Sí? Pero existen diferentes tipos de hipótesis. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que aprender a identificar cuáles son los diferentes tipos de hipótesis. ¿Sí? Nosotros tenemos la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo, eso es la misma tipo de hipótesis, ¿sí? Otro de los modelos que nosotros tenemos es la hipótesis alternativa. Y por último, tenemos la hipótesis nula
o la hipótesis estadística, ¿sí? Entonces nos vamos a manejar con estos tres conceptos en cuanto a lo que nosotros podemos observar en relación a una hipótesis, ¿sí? Y pero vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos en relación a los diferentes modelos de hipótesis que nosotros tengamos. ¿Sí? El primero de los aspectos que nosotros tenemos o que vamos a revisar el día de hoy es precisamente la hipótesis de investigación de trabajo. Ustedes pueden observar este momento en la presentación el concepto como tal de la hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo. Esta hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo es la que nosotros vamos a utilizar durante todo este semestre para poder realizar nuestro trabajo de presentación final. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice a nosotros el tema de la hipótesis de la investigación de mercado? La hipótesis básicamente lo que hace es responder cuál es la relación que se establece entre diferentes variables. ¿Sí? Esta hipótesis de trabajo o la hipótesis de investigación precisamente constituye el punto de partida para cualquier investigación científica. ¿Sí? Responder cuál es la relación que existe entre las diferentes variables que yo podría llegar a plantear. Por ejemplo, cuando el agua hierve, yo puedo empezar a suponer o puedo plantear una hipótesis de que el agua hierve pasado los 100 grados centígrados. ¿Cuáles son las variables que van a influir dentro de esta hipótesis? Por ejemplo, el tema del tiempo, por ejemplo, la velocidad o la fuerza de la llama que está funcionando en la hornilla para yo poder identificar cuánto es el calor que yo le estoy ejerciendo a la olla para que esto pueda hervir en una manera más rápida o más tardada. ¿Sí? Son diferentes variables, son diferentes puntos que yo tendría que analizar para precisamente poder responder la hipótesis de investigación que me estoy planteando. ¿Sí? Dentro de la segunda parte de este concepto que ustedes pueden observar, precisamente habla de acuerdo al enfoque que yo le quiera dar precisamente a este tipo de investigación. Y yo puedo dividir el tipo de investigación, este tipo de hipótesis, perdón, de investigación en diferentes subgrupos. ¿Sí? La hipótesis de investigación se divide en diferentes subgrupos, como son la hipótesis descriptiva, la hipótesis causal, la hipótesis correlacional o de diferencia de grupos. Asimismo, como hemos analizado la hipótesis de la investigación de trabajo, vamos a analizar también cada uno de estos subtipos de los cuales nosotros tenemos la investigación de mercado. Vamos a empezar, por favor, como tal con el tema de la hipótesis descriptiva. ¿Sí? La hipótesis descriptiva este tipo de hipótesis se limita a descubrir la relación que existe entre las variables de estudio. ¿Sí? No se aplican a causas en específico. Yo, por ejemplo, me he permitido compartir con cada uno de ustedes este ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado el 50% en relación con el año 2019. ¿Sí? Estoy observando en el ejemplo que la hipótesis descriptiva me habla entre las variables del estudio. Por ejemplo, aquí tenemos que estamos analizando que la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado un 50%. Tengo yo una base que vendría a ser el tema de un análisis anterior, el cual me indica que, por ejemplo, han existido 10 casos de homicidio en la ciudad de Caracas. Con el análisis actual, lo que yo estoy estudiando es las variables que se han podido modificar en relación a la criminalidad. Por ejemplo, me doy cuenta de que han subido, de que el año pasado teníamos 10 y para actualmente o en el año de relación que es del año 2019 han subido un 50%. Eso quiere decir que ya no tengo 10, que tengo 15, ¿sí? En un periodo de año o en un periodo de tiempo en específico. ¿Sí? Yo tengo que aprender a identificar precisamente estas variables para establecer de una mejor manera cómo está relacionado o cómo se está moviendo los diferentes datos que podría yo llegar a recolectar.
¿Sí? Otro de los ejemplos que podríamos hablar, me hablaría a mí, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes inscrito en relación a un periodo frente a otro periodo. Y yo podría decir cuáles son las variables. ¿Por qué los estudiantes se matriculan más, por ejemplo, en el semestre entre agosto y diciembre, por ejemplo? Y yo voy a identificar diferentes tipos de variables que me permitan a mí establecer, ¿sí? A través de precisamente, como podemos ver en el ejemplo, un valor numérico que me permita identificar de mejor manera. ¿Sí? Yo tengo que aprender también a entender el valor de cada una de las cualidades que estoy presentando. En el ejemplo podríamos ver que estamos aumentando un 50%. Puede ser que no sea un 50%, puede ser que se reduzca en un 25% o que se aumente en un 75% en relación al año que yo estoy investigando. ¿Sí? En relación a un periodo de tiempo o en relación a un dato que yo podría llegar a tener. ¿Sí? Este es el primer tipo de las investigaciones, de las hipótesis, perdón, de investigación o de trabajo. El segundo tipo dentro de la investigación, de las hipótesis de investigación, tenemos las hipótesis causales. ¿Sí? Como nos muestra el concepto que voy a compartir este momento con ustedes, las hipótesis causales o de casualidad o de causalidad son aquellas que proponen explicar cuál es la causa y el efecto entre dos o más variables, ¿sí? Y pueden ser explicativas o pueden ser predictivas, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo el concepto de las hipótesis causales es que yo tengo que empezar a entender la causa y el efecto de un punto en específico. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo de las hipótesis explicativas. Ofrecen una explicación sobre la causa que relaciona las variables. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol causa un daño neuronal. Estoy explicando, estoy tratando de, a través de un ejemplo, explicar la razón por la cual existe un daño neuronal. Y estoy induciendo la pregunta o la respuesta, mejor dicho, de que el consumo excesivo de alcohol es precisamente el que está causando este daño. ¿Sí? Tengo una causa y tengo un efecto. Y a través de la hipótesis explicativa causal, básicamente lo que estoy haciendo es explicar de una manera más clara precisamente cuál es la causa y cuál es el efecto de esta relación. ¿Sí? Y dentro de de las hipótesis predictivas, perdón, prácticamente lo que estoy hablando es que van a predecir cómo se comporta una variable en respuesta a otra variable. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo que me he permitido compartir con ustedes, que habla acerca del calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Una causa que puedes llegar a ser o no puedes llegar a ser verdad, va a causar una respuesta. Nuevamente lo que nos dice el concepto de las hipótesis causales. Tengo una causa y tengo un efecto, ¿sí? Pero me está hablando más en un tema de, cuando hablo de las hipótesis predictivas, de precisamente una predicción de lo que yo podría llegar a pasar. Por ejemplo, en el tema de un ejemplo, de otro ejemplo que podríamos revisar es el tema, por ejemplo, si es que los estudiantes no se aplican en una materia, a la larga van a terminar perdiendo el semestre. Tengo un efecto, tengo una causa y después tengo el efecto sobre esta causa. Y estoy tratando de predecir precisamente cuál va a ser el comportamiento como tal de los estudiantes en relación a una variable que vendría a ser el paso del semestre o no. Sí, aquí nosotros podríamos llegar a tener muchísimos ejemplos. Me gustaría que si es que alguien tiene algún ejemplo en específico en relación a este tema, lo comparta en el foro como tal. Sí, es sumamente importante que vayamos también compartiendo los diferentes conceptos que nosotros vamos adquiriendo en las clases, en los foros, para que el resto de compañeros también pueda como tal compartir las ideas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Y dentro de la última hipótesis de investigación que nosotros tenemos, precisamente tenemos las hipótesis correlacionales. Una hipótesis correlacional o de variación son las que establecen el grado de relación mutua entre varias variables. ¿Pero qué quiere decir esto? Es como el grado que afecta a la primera
que afectaría a la segunda y viceversa, cómo afecta la segunda a la primera. ¿Sí? El orden es indiferente, no nos afecta a nosotros en qué orden estén. Puede ser que hable de primero de una causa y después de la otra, o que hable primero de la otra y después de la primera. ¿Sí? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo de diferentes casos donde yo estoy aplicando las hipótesis correlacionales, las mismas que pueden llegar a ser positivas, negativas o mixtas. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de una hipótesis correlacional positiva, tenemos el ejemplo, por ejemplo, dice, a mayor impunidad, mayor es el grado de criminalidad. ¿Sí? Estoy deduciendo que prácticamente si es que los crímenes quedan impunes, puede existir un mayor grado de criminalidad. ¿Sí? La una causa le está afectando directamente a la otra. Y asimismo, si es que existe mayor grado de criminalidad, es porque existe mayor grado de impunidad. ¿Sí? Estoy haciendo el ejemplo de cómo una hipótesis se ve relacionada o correlacionada con la otra sin importar el orden en el que estén estructuradas. ¿Sí? Asimismo, tenemos de las hipótesis correlacionadas negativas otro ejemplo. ¿Sí? Aquí me dice, a menor consumo de grasas, menor es el riesgo de padecer enfermedades coronarias. ¿Sí? Si es que yo consumo menos grasas, puede ser que yo tenga menor riesgo de sufrir alguna enfermedad. ¿Sí? Estoy hablando en forma negativa, pero nos mantenemos con el mismo concepto. ¿Sí? Yo tengo una hipótesis la cual le afecta una a la otra, pero no importa el orden en el que estén. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si es que nosotros tenemos menor riesgo de padecer enfermedades a menor consumo de droga, de grasas. ¿Sí? Entonces yo tengo que siempre tener en cuenta este aspecto en cuanto hablo de hipótesis correlacionales. Y en el ejemplo de dentro de las hipótesis correlacionales mixtas, tenemos el ejemplo a mayor altitud, menor temperatura. Tengo una hipótesis positiva, que es la mayor altitud, y tengo una hipótesis negativa, que es menor temperatura. Sin embargo, ambas están dentro de la misma hipótesis, funcionan dentro de la misma hipótesis, pero la una puede ser negativa y la otra puede ser positiva y las dos funcionan de igual manera. No necesito tener en cuenta ninguno de los órdenes, en este punto no es importante tener en cuenta el orden, sino más bien cómo se correlacionan la una con la otra. ¿Sí? Entonces, para resumir, lo que nosotros podemos definir del día de hoy es que para el tema de la hipótesis, lo primero que yo tengo que definir es como tal el tema del problema. Yo defino el problema, qué es lo que me va a afectar, qué es lo que yo voy a investigar este momento y después de eso puedo generar una hipótesis. ¿Sí? El proyecto, la hipótesis son aquellas guías específicas que a la larga me van a determinar, ayudar a solventar el problema como tal que yo me planteé al principio de la investigación. ¿Sí? Estas pueden ser afirmadas o pueden ser refutadas dependiendo de la veracidad y de la recolección de datos que yo pueda llegar a tener. ¿Sí? Eso como un resumen rápido de la clase que hemos revisado el día de hoy. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, vamos a dejar el encuentro del día de hoy. Sí, yo voy a permitirme compartir con ustedes. Ustedes ya van a tener el material para que lo puedan leer cada uno de ustedes y pueda sacar sus propias conclusiones relacionadas como tal a la clase que hemos revisado el día de hoy acerca de las hipótesis. ¿Sí? Por favor, mi invitación nuevamente a que estén atentos en el tema de los trabajos que vamos realizando para que puedan subirlos en la hora y la fecha establecida. ¿Sí? Sin más, me despido. Que tengan todos ustedes un feliz resto de semana y nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo encuentro para una nueva clase. Tengan todos ustedes una buena tarde. Pasen bien.